tiene que tener en cuenta que este es un factor importante en la evaluación de los lactantes que acuden a emergencia por dificultad respiratoria. ¿Cómo hacen el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios para poder hospitalizar y cómo se clasifican estos cuadros de síndrome obstructivo bronquial? Y de tal manera que finalmente ustedes pueden determinar pues cuál es el manejo y el tratamiento, ¿no? De este cuadro, sobre todo en lactantes, incluyendo todo lo que tienen en el arsenal farmacológico y no farmacológico, ¿no? Y un dato también importante es la atención de apoyo a la familia. La agenda dentro de lo que vamos a revisar, ¿no? Es un poco amplia, ¿no? Son 17 ítems que vamos a tener que determinar, ¿no? Y esto es importante porque puede ser aplicable pues, a cualquier cuadro infeccioso, cualquier entidad que ustedes puedan determinar, ¿no? Definiendo qué cosa es el síndrome obstructivo bronquial, cuál es la secuencia que se presenta desde el punto de vista epidemiológico, etiología, cuáles son los factores de riesgo para determinar este cuadro, cuál es la fisiopatología que te va a determinar pues, la clínica, la clasificación, los scores clínicos que están determinados, los diagnósticos tanto de laboratorio como de rayos X, el diagnóstico diferencial, quiénes se van a tener que hospitalizar para recibir un tratamiento adecuado, en qué casos se hace quimioterapia, cuáles son las complicaciones, prevención, conclusiones y bibliografía. El concepto, esta es una de las patologías, digamos, en realidad es un síndrome, es un conjunto de manifestaciones, ¿no? Que son, como dicen, derivadas de una disminución del flujo aéreo, que son comunes a distintas etiologías, sobre todo en menores de 24 meses, en donde por una circunstancia determinada, la vía aérea que es pequeña, ¿no? Por un cuadro que puede condicionar una obstrucción intratorácica, determinando pues una triada clínica que tienen que tener en cuenta ustedes, ¿no? Son pacientes que tienen tos, sibilancias, respiración prolongada que va a determinar pues la dificultad respiratoria. Como muy bien dice la literatura, ¿no? Este síndrome bronquial obstructivo es la expresión clínica, ¿no? De más o menos 20 patologías distintas, ¿no? ¿Y cuál es la misión de ustedes, ¿no? Descubrir cuál es el cuadro de fondo. Desde el punto de vista epidemiológico, los lactantes que presentan síndrome bronquial obstructivo por infecciones virales representan casi la mitad, el 50.7%. ¿No? De las consultas totales en el servicio de urgencias en los meses de frío, 23% son por este cuadro, ¿no? Y la prevalencia total de síndrome bronquial obstructivo en lactantes es de 20.4%. La tasa de hospitalización, 1 a 2%, ¿no? De manera que cuando ustedes están de emergencia o están atendiendo unas consultas de urgencias, ¿no? En los meses de frío, 23% van a tener este problema. Y de los cuales más de la mitad, ¿no? Más o menos, son de origen viral. Etiología, ¿no? Las causas comunes, como hemos dicho, que son más de 20, acá tenemos las más frecuentes. Comunes, frecuentes y raras. Comunes puede condicionar pues una bronquiolitis, este paciente puede tener este cuadro, puede ser un asma del lactante, puede tener trastorno de la digestión, puede ser una bronconeumonía. En algunos, en nuestro medio, sobre todo frecuente, puede ser una tuberculosis pulmonar, una neumonía típica, aspiración de cuerpo extraño. Cosas raras, displasia broncopulmonar, fibrosis quística o malformaciones pulmonares, ¿no? De manera que se ha catalogado pues estos cuadros de síndrome bronquial obstructivo, ¿no? Con la clínica que puede confundirse con muchas patologías, ¿no? Y uno tiene que estar atento para poder determinar cuáles son las causas
que van a condicionar este síndrome. ¿En quiénes se presenta? Tenemos que tener factores de riesgo, ¿no? Los lactantes menores de 2 años, ¿qué factores pueden condicionar que presenten este cuadro, ¿no? 70% pues, de las consultas respiratorias en menores de 2 años, ¿no? Tiene pues, un impacto clínico. Y 45% de los lactantes presenta pues, un episodio de síndrome bronquial obstructivo en sus primeros 18 meses. Dentro de los factores endógenos está el sexo masculino, tienen antecedentes de ser prematuros, tienen un calibre reducido de la vía aérea, hay antecedentes de atopía o alergia alimentaria, o antecedentes familiares de asma, ¿no? Que el índice predictivo de asma es importante tener como antecedente para preguntar. Dentro de los factores exógenos, ¿no? Las infecciones virales, de los cuales el virus inicial respiratorio es el más frecuente, pero hay otros virus también, adenovirus para influenza, el tabaquismo pasivo intradomiciliario, ¿no? El hacinamiento y asistencia pues, a sala de cunas, donde se contagian justamente de estos cuadros virales, o una estación invernal o contaminación atmosférica, ¿no? El smog sobre todo. Son factores que tienen que tener en cuenta para determinar estos cuadros de síndrome obstructivo bronquial. Dentro de la fisiopatología, ¿no? Tenemos en cuenta que existe, por ejemplo, es una imagen de un tubo normal, un bronquio normal. Aquí está con inflamación más broncoespasmo y esto va a provocar pues, una obstrucción intraluminal. Dentro de las bases anátomo-funcionales de esta obstrucción, ¿no? Primero existe pues, un edema, que es una inflamación en la mucosa peribronquial. Hay espasmo, una contracción severa del músculo liso bronquial, y esto va a condicionar pues, una obstrucción por secreción de cuerpo extraño o compresión externa. Sabemos que existe la ley de Poiseuille, ¿no? Donde el radio, la disminución del radio, en un 50% de la disminución del radio, hace de que el aumento de la resistencia sea de 16%, ¿no? Esto quiere decir que es inversamente proporcional. A menor radio hay mayor obstrucción, que eso es lo que determina, pues, que en el lactante la vía aérea de por sí ya es diminuta y una inflamación milimétrica, ¿no? Va a multiplicar, ¿qué cosa? El esfuerzo respiratorio, desde el punto de vista exponencial. Aquí les voy a mostrar una imagen, me avisan si es que lo van a escuchar, van a observar cuáles son los síntomas de dificultad respiratoria que presenta este lactante. Me avisan si ven la imagen ahí. Observaron la dificultad respiratoria, ¿no? El aleteo nasal, el quejido, el desbalance tóraco-abdominal, las retracciones intercostales, ¿no? Así más o menos van a ustedes evaluar a los pacientes que vienen por emergencia. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí, no? Determinar, ¿no? Cuáles son la presentación clínica y cuáles son los signos de alarma. Como en este caso, ¿no? Hay aleteo nasal, en algunos casos hay palidez, quejido expiratorio, el paciente tiene tos persistente. Esto determina en el tórax, pues, taquipnea, tirajes, que pueden ser subcostales, intercostales. En la ocultación hay sibilancias, crépitos, aumento del diámetro anteroposterior, de los cuales los signos de alarma para ingreso, pues, a trauma shock, ¿no? Incapacidad para comer o hablar, si el lactante pues, tiene cianosis en reposo,
Si hay compromiso de conciencia, está el atargado, tiene una agitación extrema. En algunos casos hay tórax silente, ¿no? Que uno cuando le escucha no encuentra pues ningún tipo de sibilancias, es porque tiene pues una obstrucción severa, ¿no? Y en aquellos lactantes que tienen este problema de síndrome bronquial obstructivo y hacen apnea, ¿no? Que es el paro de la respiración mayor de 20 segundos acompañado de bradicardia. Dentro de la clasificación, el SOP por su presentación puede ser aguda o única, ¿no? O recurrente. Más de 3 episodios, es lo que le llaman pues, el síndrome bronquial obstructivo recurrente. Por su intensidad, o sea, por la crisis que va a tener cuando viene emergencia, tenemos que determinar cuál es el puntaje, ¿no? De Birman y Pearson, modificado por tal, o de Wood-Downes, que clasifican de acuerdo a su evaluación en leve, moderado y severo. Esto lo vamos a determinar de acuerdo a este score clínico, que esto es importante tener en cuenta, ¿no? En donde la frecuencia respiratoria es evaluado si es menor de 6 meses o mayor de 6 meses, si hay sibilancias, si hay cianosis, si hay tiraje. De acuerdo al puntaje que ustedes evalúan, si es un score clínico de leve, de 0 a 5 puntos, ¿no? Está asociado con una saturación de oxígeno mayor de 95. Si es moderado, 6 a 9 puntos, la saturación de oxígeno de 91 a 95%. Y si es una dificultad severa, con un puntaje pues, de 10 a 12 puntos, saturación de oxígeno menor de 91, de acuerdo a esta clasificación, ustedes tienen que darle el manejo o el tratamiento. Es importante tener en cuenta este tipo de score, ¿no? De este tipo de 4 evaluaciones que ustedes tienen que determinar en cada paciente que viene a emergencia sobre todo, para determinar de acuerdo al score en qué grado se encuentra, si es leve, moderado o severo. El diagnóstico en estos pacientes generalmente es clínico. El examen de rutina pues no está indicado en estos casos, ¿no? Entonces, existe indicaciones estrictas, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué casos podemos solicitar una radiografía cuando tenemos una duda diagnóstica razonable? Cuando hay deterioro, pues, sí, muy severo y los pacientes tienen que hacer su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Ahí tenemos que hacer pues, dosaje de gasometría, hemograma, o si hay una fuerte sospecha de una infección bacteriana. ¿Qué vamos a encontrar normalmente? Atrapamiento aéreo, unilateral, ¿no? En este caso, sospecha de cuerpo extraño. Infiltrados persistentes bilaterales, displasia broncopulmonar o estrechamiento traqueal, malformación vascular. De acuerdo a cada una de las causas que pueden producir obstrucción, uno va a determinar pues qué examen requiere, ¿no? Y dentro de los diagnósticos diferenciales, los más frecuentes son pues pacientes que puedan tener una bronquiolitis o pueden ser un paciente que tenga un asma de lactante, ¿no? Donde hay un síndrome bronquial obstructivo recurrente atópico, o son secundarios, que es generalmente a cosas determinantes en el 5 a 10% de casos que son las más difíciles, ¿no? Los más raros, digamos así. Uno tiene que determinar el episodio clínico, la edad típica, más o menos en qué edad se presentan, antecedentes, es importante tener. Todo esto es por historia clínica, ¿no? La ocultación, acuérdense ustedes, ¿no? Mire acá, hay sibilantes, hallazgos asimétricos, ¿no? Y respuestas al tratamiento de salbutamol, ¿no? Respuesta muy perezosa en caso de bronquiolitis, rápida en caso de asma, ¿no? Nula en caso, pues, de subsecundarios, ¿no? A las cosas que de repente no podemos determinar dentro de estas 3 patologías más frecuentes. En el caso de síndrome bronquial obstructivo viral o asmáticos, ¿no? Habitualmente son más típicos, ¿no? Una radiografía a veces normal
puede haber una peribronquitis, el cruzamiento de las paredes, signos de hiperinsuflación simétrica, ¿no? Signos de hiperinsuflación bilateral, en este caso es aplanamiento de los diafragmas, o pequeñas atelectasias laminares transitorias. Si es secundario, por ejemplo, a cuerpo extraño, atrapamiento aéreo, en este caso es unilateral y más evidente en expiración. Si es una displasia broncopulmonar, hay infiltrados persistentes bilaterales. Si es una malformación vascular, hay estrechamiento de la columna traqueal. Si tiene reflujo gastroesofágico, infiltrados predominantes, ¿no? En el lóbulo superior derecho, sobre todo. Entonces es importante el diagnóstico diferencial, como les decía, ¿no? Dentro de lo más típico, ¿no? Que son los cuadros obstructivos virales o los pacientes asmáticos, en este caso es bronquiolitis, y los secundarios, que son las 5 a 10%, que son los más raros. ¿En qué casos nosotros vamos a hospitalizar? Entonces, si un nacionalista dice, ¿no? El score mayor de 10 puntos, el score que hemos revisado, el score de tal modificado, Birman y Pearson modificado por tal, mayor de 10 puntos se hospitaliza. Pacientes que tienen paro respiratorio o pausas respiratorias asociadas, también se hospitalizan. En los que hay cianosis generalizada o palidez extrema. Cuando existe trastorno de conciencia, el paciente está muy irritable, está letárgico. Cuando pues la madre dice que no puede alimentarse, ¿no? Y todo lo vomita. Cuando hay agotamiento muscular, esto es importante tener en cuenta. Por eso cuando uno realiza el examen tiene que descubrir un poco la ropa, ¿no? Para ver cómo está respirando. Y eso determina pues un agotamiento, ¿no? Y determina al final un paro respiratorio y uno no puede escucharle pues ningún sonido en la parte del tórax, en la ocultación, es lo que llaman tórax silente. Y aquí tenemos pues la regla de las 2 horas, ¿no? De los cuales uno tiene que, si persiste la saturación pues persistente menor de 91% o una respuesta insuficiente, ¿no? Desde el punto de vista clínico, tras 2 horas de tratamiento inicial, ¿no? Es indicación absoluta de hospitalización. O sea, un paciente que viene no con estos riesgos determinados, ¿no? Si en 2 horas uno no puede mejorar la saturación sobre todo, ¿no? Ya el paciente tiene que ser hospitalizado. ¿Y cuál es el tratamiento? ¿Qué cosa uno determina con el manejo? Orientado sobre todo a 3 objetivos, ¿no? Uno, restaurar la condición clínica, ¿no? Y la función pulmonar del paciente lo mejor y lo antes posible. Mantener una función pulmonar óptima y prevenir la recaída precoz. Y debemos prevenir pues, las complicaciones o la muerte. Entonces, de ahí viene el algoritmo del manejo de la crisis en urgencias. Como decía, ustedes evalúan al paciente de acuerdo al score, ¿no? Si el score es leve, menos de 5, salbutamol, tratamiento con microdosificador inhalatorio, ¿no? Y control. Puede irse a casa, no hay ningún inconveniente, con vigilancia, ¿no? Dentro de las primeras 24 o 48 horas, determinando los signos de alarma que tiene que ser, digamos, indicados al papá o a la mamá o a la persona que lo cuida. Si el score es moderado, de 6 a 9, terapia rescate. 2 aplicaciones de salbutamol cada 10 minutos por 5 veces. Lo revalúas en 1 hora. Si es menor de 5, el score, alta a domicilio. Si sigue de 6 a 8, puedes repetir el esquema. Y acá utilizar pues corticoide sistémico. Y lo revalúas en 2 horas. Pero si el score después de 1 hora de tratamiento es mayor o igual a 9, oxígeno más corticoide endovenoso y hospitalización. Pero si es severo, ya hemos dicho, ¿no? De frente, hospitalización inmediata y oxigenoterapia.
Es importante tener en cuenta que el microdosificador inhalatorio con aerocámara es el estándar de oro, ¿no? En algunos lugares prefieren pues, la nebulización, que en el caso es un poco restringido. Las ventajas de utilizar el microdosificador inhalatorio con aerocámara tiene mayor efecto bronquilator clínico, hace menor taquicardia, es más económico, ¿no? La administración es más rápida y sencilla, ¿no? Tiene un menor riesgo de infección nosocomial, ¿no? Y de elección para la gran mayoría de las crisis leves y moderadas, ¿no? La nebulización, en algunos casos, su efecto es a veces paradójico, ¿no? En algunos lactantes, ¿no? Puede haber taquicardia o mayor desaturación, ¿no? Y eso llama la atención a veces, ¿no? Pues las familiares dicen, doctor, se está empeorando, dice, ¿no? Es el efecto paradójico. Reservado exclusivamente para pacientes graves, pues, con alta necesidad de oxígeno, o en pacientes con insuficiencia respiratoria, ¿no? Que puedan necesitar oxígeno inmediatamente, ¿no? Dentro de la kinesioterapia, ¿no? Está indicado solamente por rescate en pacientes que tengan pues bastante secreción, el score es menor de 7, ¿no? Está contraindicado en casos graves. No se recomienda de rutina, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Solo en pacientes pues, con comorbilidades neuromusculares o respiratorias, ¿no? La técnica que se utiliza, pues, de fisioterapia, ¿no? Aspiración pasiva, ¿no? Puede disminuir la gravedad, ¿no? Es evidencia de certeza baja. La vibración y la percusión no está recomendado, ¿no? Igual que la aspiración forzada no está recomendado tampoco. Complicaciones. ¿Qué puede tener este paciente con síndrome obstructivo bronquial? Puede tener una neumonía, puede tener atrapamiento pues, de las secreciones, lo que produce atelectasias, ¿no? Puede aparecer con neumotoras o neumomediastino o enfisema subcutáneo, cuando decola pues, el oxígeno, rompe el parénquima y puede irse a estas zonas. Y eso va a determinar finalmente una insuficiencia respiratoria. Eso es lo que tenemos que evitar. La prevención, ¿qué tenemos que recomendar para disminuir la posibilidad que se presente este síndrome? ¿No? Mantener pues, un ambiente limpio, libre de contaminación, o sea, humo de tabaco, smog o contaminación domiciliaria. Evitar las exposiciones al frío, ¿no? Evitar el hacinamiento, ¿no? El contacto con enfermos sobre todo, ¿no? Determinar, pues, evitar ir a lugares donde existen, pues, muchas aglomeraciones, ¿no? Y sobre todo fomentar la lactancia materna. ¿En qué casos ya damos de alta al paciente con síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Y que tiene que tener, pues, primero, una atención segura en el domicilio, en donde no se va a requerir oxígeno suplementario, donde el paciente es capaz de alimentarse por sí solo o ayudado por el cuidador. Hay ausencia total de signos de alarma en reposo, ¿no? Y que tiene que cumplir la medicación adecuada, ¿no? Soporte social adecuado, ¿no? Reconocer los signos de agravamiento, que es lo que uno tiene que determinar, ¿no? Y hacerlo de que el familiar tenga a bien, ¿no? Tener en cuenta estos factores. ¿Cuáles son los mensajes claves para la práctica clínica? ¿No? En resumen, podemos decir que el síndrome bronquial obstructivo es un síndrome, no es un diagnóstico final. Pues uno tiene que investigar pues, siempre los fenotipos subyacentes, ¿no? Que pueden ser transitorios, que pueden ser secundarios, que pueden ser asmáticos. No asuma que todo lactante que tiene sibilantes es asmático, ¿no? El tratamiento va dirigido por etiologías, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es un paciente que tiene una hiperactividad asmática, salbutamol. En algunos casos se nebuliza con epinefrina, en casos de urgencias para bronquiolitis moderada grave, evitar antibióticos o mucolíticos innecesarios. Priorice la microdosificación inhalatoria. El inhalador de dosis con aerocámara es más seguro, es económico y es clínicamente superior en la gran mayoría de las crisis, ¿no?
y reserve las nebulizaciones para terapias de rescate severo. Entonces, y debemos reevaluar constantemente a estos pacientes, porque desde el punto de vista clínico, ¿no? Puede variarse dinámicamente, ¿no? Y pueden reclasificarse, pues, al paciente cada 3 meses, de acuerdo al ajuste y al manejo que se le da, sobre todo con los antiinflamatorios, ¿no? Que son los corticoides inhalados. Este es un resumen, ¿no? Del manejo del síndrome obstructivo bronquial en el lactante. Es una guía visual. Ustedes tienen que evaluar la gravedad clínica, la triada clínica clásica, ¿no? La clasificación de acuerdo a la severidad, la tabla de puntuación clínica, ¿no? Frecuencia respiratoria, sibilancia, cianosis, tirajes, el manejo terapéutico en urgencia, de acuerdo a la terapia pues, inhalatoria preferencial, ¿no? Como ven ustedes acá, ¿no? Donde se usa el salbutamol en aerocámara. Y siempre tener en cuenta los criterios y signos de alarma, ¿no? Para poder actuar inmediatamente. ¿Y cuáles son los criterios de hospitalización? La bibliografía. ¿Alguna pregunta con respecto al síndrome obstructivo bronquial? Si me escuchan, Sí, se lo escucho, doctor. Está claro, doctor. ¿alguna pregunta? ¿O seguimos? A ver, son dos temas, ¿no? Que tenemos que revisar. El otro cuadro es la bronquiolitis, ¿no? Que es el cuadro más estudiado de la patología pediátrica, ¿no? Es lo que más han estudiado. ¿Y por qué más han estudiado este cuadro? Porque es frecuente su presentación, ¿no? Y en cuanto al manejo ha cambiado tremendamente, ¿no? Desde el inicio de hace unos años atrás hasta ahora, el manejo pues es totalmente cambiante. Entonces vamos a revisar dentro de la agenda igualmente, ¿no? ¿Cuál es el concepto? ¿Qué concepto tenemos de bronquiolitis, su definición? ¿Cuál es la casuística que presentan estos cuadros? La etiología, ¿no? ¿Quién lo produce? ¿Y por qué se produce en algunos pacientes? ¿Qué factores de riesgo van a ustedes a encontrar? ¿Cuál es la fisiopatología, ¿no? ¿Y cuál es la evolución clínica, ¿no? De estos pacientes que se presentan de acuerdo a los días en los cuales presentan la enfermedad? No es lo mismo, pues, la clínica inicial, la clínica intermedia y la clínica final, ¿no? Y ahí tenemos, pues, escalas para evaluar este tipo de dificultad respiratoria, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué patologías pueden simular un cuadro parecido? ¿Cómo hacemos con estos pacientes que en algunos casos hay que hospitalizar y darle tratamiento, ¿no? ¿Cómo lo tenemos que prevenir, ¿no? Porque la familia a veces dice, doctor, ¿qué puedo hacer para que este cuadro no se me presente, ¿no? Ustedes tienen que darle las pautas, ¿no? De cómo se tiene que prevenir. Y si hospitaliza, ¿en qué momento uno pues está en condiciones de dar el alta? ¿Cuáles son las complicaciones que pueda tener el pronóstico, conclusiones y la bibliografía, ¿no? ¿Qué van a lograr con esta sesión? Ustedes van a determinar cuáles son los criterios, ¿no? Para poder diagnosticar la bronquiolitis, ¿no? ¿Cómo es que ustedes van a determinar la historia clínica, ¿no? Los factores de riesgo para que en algunos casos esta bronquiolitis, ¿no? Sea severa. O sea, ¿cuáles son los criterios que ustedes tienen que identificar? ¿No? ¿Cómo hacer el diagnóstico diferencial con otros cuadros parecidos que pueden tener sibilancias? ¿Para qué? Para poder determinar un tratamiento adecuado. En algunos casos puede ser ambulatorio o en algunos casos hospitalario. ¿Para qué? Para reducir los riesgos y complicaciones, ¿no? Y disminuir pues la mortalidad relacionado justamente con el manejo y tratamiento de bronquiolitis, ¿no? Sobre todo en la edad pediátrica, en la etapa de los lactantes, ¿no? Que son los más sensibles.
¿Cómo podemos definir, no? Ya Maconiche no es el que más ha estudiado bronquiolitis, ¿no? Y publicó un trabajo, dice, ¿cuál es, no? La definición. Él determinó que es el primer episodio de dificultad respiratoria con sibilancias, ¿no? Pero este cuadro no se presenta rápidamente, puede estar precedido de un cuadro catarral de vías altas, ¿no? Sobre todo en menores de 2 años, que a veces se puede confundir con un cuadro de resfrío, y esto es importante tener en cuenta, ¿no? No es el tiempo, sino la evolución. Y generalmente se presenta pues en el primer año de vida. La Academia Americana de Pediatría, ¿no? Determina también dentro de su comité de diagnóstico y manejo de bronquiolitis, ¿no? Que es una enfermedad de tracto respiratorio inferior causado usualmente por un agente viral, ¿no? Que conlleva pues, a una morbilidad y mortalidad en los lactantes. ¿Y qué característica tiene esta enfermedad de tracto respiratorio inferior? Una inflamación aguda, en donde hay edema y necrosis de las células epiteliales de las vías aéreas pequeñas. Esto va a incrementar pues, la producción de moco y el broncoespasmo. Para los americanos, esta es la definición de bronquiolitis. Dentro de la guía del Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? Ellos definen, ¿no? Dentro de su descripción como un conjunto de síntomas y signos clínicos que incluyen un prodromo viral de las vías respiratorias superiores. ¿Seguido de qué? De un aumento del esfuerzo respiratorio, ¿no? En donde uno va a encontrar sibilancias, sobre todo en niños menores de 2 años. Desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? 70% de los niños menores de 12 años, perdón, de 12 meses, ¿no? Se van a infectar con el virus inicial respiratorio, 70%. De ellos, 13% van a desarrollar bronquiolitis aguda. 2 a 5% van a requerir hospitalización. Y de estos pacientes hospitalizados, 20% van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿En qué época se presenta? En el Perú, generalmente tiene un patrón estacional ya muy claro, ¿no? Los picos de contagio generalmente están asociados a bajas temperaturas. ¿En qué fechas? De abril a septiembre, sobre todo en nuestro medio, ¿no? Es importante tener en cuenta que estos virus es viable pues, en el ambiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En las manos, ¿no? Puede permanecer de 20 a 30 minutos. En los objetos, metales y juguetes de 6 a 12 horas. Por eso que es importante tener en cuenta pues, el prevención del lavado de manos y el distanciamiento. La etiología, ¿quién es el que tiene la responsabilidad, ¿no? De producir este cuadro? El virus inicial respiratorio. 50 a 75%. Pero no solamente es este virus, a veces puede haber otros virus, el parainfluenza, 10 a 30%, influenza tipo A, 10 a 20, adenovirus 5 a 10. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que 30% de los pacientes van a presentar pues, una coinfección viral. O sea, no solamente va a ser el virus respiratorio, sino va a tener otro virus, en este caso rinovirus o metadenovirus, ¿no? ¿Y esto qué va a determinar en la clínica del paciente? Esta coinfección, la presencia de coinfección, ¿no? Va a tener pues, un aumento directo en la severidad del cuadro clínico, ¿no? Entonces, todas las complicaciones adicionales son porque se han adicionado pues, otros virus al virus inicial respiratorio, ¿no? Y hay que tener en cuenta que el virus inicial respiratorio es un virus RN, ¿no? Que está conformado pues, por proteínas en su envoltura, y es importante tener en cuenta que dentro de las proteínas, de recalcar la proteína F, que es responsable de la penetración del virus, ¿no? Que se llama proteína de fusión. ¿Por qué le he puesto en rojo? Porque eh, actualmente existe una vacuna que va a bloquear justamente esta proteína, ¿ya? Para que tengan en cuenta, ¿no? Cuando hagamos prevención,
la vacuna que va a tener la función de anular justamente esta proteína, para que el virus no tenga, pues, no pueda penetrar, digamos, no puede fusionarse con el epitelio para provocar su enfermedad, ¿no? Esa es una vacuna que recién está siendo instalada. Los factores de riesgo siempre es el estilo de vida, el medio ambiente, ¿no? Es un factor importante, ¿no? Tabaquismo en el entorno, contaminación ambiental, ausencia de lactancia materna exclusiva, que es importante, ¿no? Por eso recomiendan, pues, durante los primeros 6 meses lactancia materna exclusiva. De ahí complementaria, con alimentación complementaria, ¿no? Y lactancia todavía hasta los 2 años. Hay que tener en cuenta que por los padres o madres que trabajan, a veces tienen que, pues, recurrir a las guarderías. Entonces uno tiene que estudiar a ver qué tipo de guarderías es lo mejor, ¿no? Cuántos lactantes tienen al cuidado, ¿no? Cuáles son las personas que van a determinar, pues, el cuidado de estos lactantes, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? El hacinamiento, ¿no? Sobre todo en épocas de frío, ¿no? En donde por el frío, pues todos están en un solo cuarto. En ese cuarto cocinan, en ese cuarto duermen, en ese cuarto están sus animales, ¿no? Inclusive cocinan con leña, o sea, todos esos factores que a veces salen en los periódicos, ¿no? ¿No? Pacientes que, sobre todo en zonas rurales, en donde existe ese tipo de problemas, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento que le dan? Le dan, pues, frazadas. En realidad no es eso, lo que necesitan es tener, pues, lugares, ¿no? Donde estén disponibles cada uno, ¿no? Los animales en un lado, evitar sobre todo el hacinamiento. ¿En quiénes se va a presentar esto? Sobre todo en menores de 3 meses, ¿no? Y en estos pacientes es importante porque van a tener alto riesgo de presentar, ¿no? Cese de la respiración, el apnea, ¿no? Que es, no respiran más de 20 segundos acompañado de bradicardia. Y a veces son prematuros, que van a aumentar el riesgo, pues, a un 23%. Bajo peso al nacer, los que tienen antecedente de ventilación mecánica neonatal y los desnutridos. Pero hay otros lactantes que tienen, pues, comorbilidades críticas, ¿no? Son cardiópatas, ¿no? Que tienen, pues, su cuadro hemodinámicamente alterado, ¿no? Los que tienen enfermedad pulmonar crónica, los que tienen inmunodeficiencias, enfermedad neurológica, los pacientes con síndrome de Down. Estos son factores de riesgo que hay que tener en cuenta cuando uno evalúa a estos pacientes con dificultad respiratoria y son lactantes. Y el mecanismo de transmisión, o sea, hay una secuencia también, ¿no? Es como le digo, pues, ¿no? Cuando uno evalúa a un paciente al inicio, ¿no? De repente, pues, es al ataque viral que le dicen, ¿no? Es una infección y daño del epitelio, ¿no? Hay contacto directo con secreciones respiratorias o contacto indirecto a través de los fómites, ¿no? Que son las valijas, los juguetes, las cunas, las mesas, que existe la puerta de entrada. ¿Dónde la puerta de entrada? El virus puede ingresar en forma mecánica, ¿no? Por la mucosa nasal, la conjuntival y la bucal. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? Después viene la diseminación anatómica, ¿no? La infección inicia, pues, en el tracto respiratorio superior, ¿no? Como si fuera un resfrío, y puede confundirse también el primer día o segundo día. Después va a descender hasta llegar al epitelio respiratorio inferior, esos son los bronquiolos, ¿no? Donde va a provocar, pues, edema, inflamación severa de la mucosa, necrosis y tapones, acumulación de moco, ¿no? Y restos de células, ¿no? Que van a provocar, pues, contracción del músculo liso, un broncoespasmo, y esto va a determinar obstrucción, ¿no?
Entonces, es importante que en la fase uno, como decía, ¿no? Es la fase prodrómico viral. Entonces, hay una replicación inicial en el tracto superior. Ahí es donde se multiplican los virus. Después que se multiplican, ingresan y pasan a la fase 2, tiene pues una afección generalizada de todo el tracto respiratorio inferior, ¿no? Donde hay invasión del epitelio bronquiolar, ¿no? Desencadenando pues la cascada inflamatoria y obstructiva. Desde el punto de vista clínico, ¿no? Es como le decía, ¿no? Del día 1 al día 6, el periodo de incubación y prodromos. Ustedes van a evaluar al paciente y van a determinar, pues este paciente tiene pues, rinorrea, tiene una congestión nasal que le dificulta, ¿no? Es el llanto persistente, no pueden respirar por la nariz, tienen que abrir la boca. Tos leve, ¿no? A veces tienen fiebre y no tienen, pues, tienen mucha dificultad para tolerar, pues, la lactancia. ¿Qué está pasando en estos días? La replicación viral del tracto superior. Los días 5 a 10, el paciente presenta dificultad respiratoria progresiva. Uno va y le escucha y hay sibilancias, hay estertores, puede haber crepitantes, taquimia, tirajes. ¿Qué está ocurriendo acá? El cuadro se está extendiendo a los bronquiolos, en donde hay pues, inflamación máxima, edema y necrosis epitelial. Los días 11 a 21 ya puede haber disminución de la frecuencia respiratoria, ¿no? 2 a 5 días. Existe resolución gradual, ¿no? De la tos, que puede tener pues, de 8 a 21 días, ¿no? Y estos hallazgos físicos, ¿no? A la ocultación pueden persistir durante una semana, ¿no? O más tras la mejoría clínica, ¿no? 20% de los pacientes tienen síntomas por 3 semanas. ¿Ya? Más o menos esta es la evolución clínica de estos cuadros, ¿no? Donde ustedes tienen que evaluar justamente en la parte que está roja acá, ¿no? Que es la parte de la fase del estado de agudización, en donde hay invasión de los bronquiolos. Aquí es donde uno tiene que evaluar y tratarlo. El criterio principal, generalmente desde el punto de vista clínico, ¿no? Es el primer episodio, ¿no? Y esto puede ser una presentación, pues, como llamamos, típica o una presentación atípica, ¿no? La presentación típica, ¿no? Que son lactantes mayores de 2 meses, ¿no? En donde hay los hallazgos clínicos, tos persistente. El paciente pues, se esfuerza en poder respirar y eso condiciona pues que la frecuencia respiratoria esté aumentada. En la ocultación va a escuchar sibilantes, ¿no? Estertores y a veces crepitantes. Y como hace un esfuerzo para tener este tipo de transferencia del oxígeno, ¿no? Ustedes van a determinar pues, retracciones subcostales, intercostales o supracaviculares. Estos son los casos típicos. Ahora, pero en más pequeñitos, lactantes menores de 2 meses o menores de 6 semanas, el signo cardinal es el apnea. O sea, cese la respiración, ¿no? Y eso les llama la atención. De repente dejan de respirar y la madre se lo mueve, lo sacude, ¿no? Pensando de que es algún otro tipo de problemas, ¿no? Y eso es que está instalándose ya un cuadro, ¿no? Obstructivo. Y en la ocultación a veces hay ausencia de ruidos. El silencio ocultatorio, pues, es posible, y esto es signo de alarma, ¿no? El apnea es, sobre todo, menor del 1% en lactantes sanos, pero salta al 23% en grupos de alto riesgo, por ejemplo, prematuros. Entonces, cuando uno hace el mapeo de los signos físicos, ¿no? Empezando primero, como dice ¿no? la cabeza, la cara, ¿no? Aleteo nasal, irritabilidad. En la boca puede haber cianosis perioral al llanto o en reposo, dificultad para la alimentación. En tórax, la inspección, siempre hay que inspeccionar, o sea, sacarle un poco el polo, ¿no? En un ambiente pues totalmente protegido para ver cómo está
los músculos respiratorios, ¿no? Si hay tirajes, hay retracciones, cuántos son los paquetes musculares accesorios que están trabajando para compensar esa dificultad. Y eso determina, pues, aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca. Y cuando uno le escucha, en la ocultación hay sibilancias, roncos, crepitantes, prolongación de la fase expiratoria. Y en algunos pacientes siempre revisar las extremidades porque a veces hay cianosis distal. Y para eso tenemos, pues, de acuerdo a la guía, ¿no? Es la escala de severidad de la bronquiolitis aguda, ¿no? Que es un cuadro que siempre tiene que determinarse, porque de acuerdo a eso uno va a determinar el tratamiento. ¿Qué cosas tienen que evaluar en esta escala de severidad, ¿no? De acuerdo a la puntuación de 0, 1, 2, 3, 4, la presencia de sibilancias. Si no tiene sibilancias o se tiene sibilancias al final de la expiración o toda la expiración, ¿no? O inspiración y expiración, o tiene pues hipoflujo, ya no existe, ya la sibilancia, el paciente está agotado. Si hay crepitantes, cómo está el esfuerzo, si hay tirajes, ¿no? Sobre todo aleteo nasal y supraesternal, ¿no? Relación en la inspiración y expiración, normal, simétrica o invertida, cómo está la frecuencia respiratoria, de acuerdo a la edad, ¿no? Menor de 2 meses, de 2 a 6 meses, de 6 meses a 12 meses. La frecuencia cardíaca igual. Todo esto va a determinar un puntaje. Generalmente, si el puntaje es mayor de 10, el paciente de frente ingresa a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Escala de severidad de la bronquiolitis aguda, ¿no? Que eso es lo que determina en la guía está esto. Pero existe otra escala, la escala clínica de tal, ¿no? Que también determina, pues, la frecuencia respiratoria, la frecuencia de acuerdo a la edad, ¿no? Menor de 6 meses o mayor de 6 meses, la presencia de sibilancias, retracciones y cianosis. Este es más sencillo, digamos, ¿no? Para determinar el grado de obstrucción, que puede ser de acuerdo al puntaje que ustedes se encuentran, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico, no? Si ustedes ven el CIE-10, ¿no? Mire los códigos que tiene, mira, dice bronquiolitis aguda, hay bronquiolitis aguda debido a virus sincicial respiratorio, bronquiolitis aguda debido a metaneumovirus, bronquiolitis aguda debido a otros microorganismos y bronquiolitis aguda no especificada. El diagnóstico es eminentemente clínico. ¿En qué se basa? En la historia clínica. Este es importante, determinar la evolución cronológica, ¿no? Y el examen físico detallado. En algunos casos, uno puede determinar dentro de los exámenes de laboratorio, ¿no? El antígeno para el virus respiratorio, el inmunofluorescencia indirecta, se llama, ¿no? El llamado IFI viral, ¿no? Pueden solicitar también hemograma, velocidad de sedimentación y PCR. En algunos casos dicen no son necesarios, salvo que tenga pues una complicación bacteriana, ¿no? En donde en la radiografía de tórax puede haber compromiso, digamos, pleuroparenquimal, ¿no? En estos casos sí está indicado los exámenes de laboratorio o de radiología, ¿no? Inclusive dicen, ¿no? ¿Cuándo pedir una radiografía de tórax? Cuando sospechamos, pues, hay algo típico, ¿no? Por ejemplo, tenemos atelectasia, hay compromiso, pues, intersticial, periliar sobre todo, ¿no? 20%, ¿no? Reportan consolidación sin que esto signifique, pues, una infección bacteriana. Y aquí tenemos, ¿no? Desde el punto de vista fisiopatológico, ¿no? Existe necrosis y edemas de la submucosa más moco, que va a conducir a ¿qué? A una obstrucción luminal. Y en la imagen radiográfica hay engrosamiento peribronquial, hay atrapamiento aéreo. Y desde el punto de vista clínico, ¿no? El paciente puede tener, pues, taquipnia, tirajes y alteración de la ventilación, perfusión. Pero tener en cuenta siempre que la bronquiolitis sigue siendo, pues, el diagnóstico eminentemente clínico.
y recomiendan que la radiografía y los exámenes auxiliares se reserven pues, para confirmar complicaciones, ¿no? O descartar diagnósticos diferenciales severos. ¿Cuáles son estos diagnósticos diferenciales? ¿No? Asma bronquial del lactante, cuerpo extraño en las vías respiratorias, fibrosis quística, displasia broncopulmonar, bronconeumonía bacteriana, insuficiencia cardíaca. Las pistas generalmente pues están, ¿no? Si uno sospecha asma del lactante, puede tener episodios recurrentes, ¿no? El síndrome bronquial obstructivo recurrente, historia familiar de atopía. Si uno sospecha cuerpo extraño, ¿no? El inicio pues es súbito, sin prodromos virales, ¿no? Aquí no hay perrinorrea, ¿no? No hay fiebre previa. O si tiene pues un paciente con insuficiencia cardíaca, si tiene una cardiopatía, hay hepatomegalia, hay soplo, sudoración al comer, o tiene pues una neumonía, que en este caso es fiebre alta, ¿no? El paciente lúcido tóxico, ¿no? Y en el examen hay pues una consolidación focal muy evidente. ¿En qué casos se hospitalizan? De acuerdo a la evaluación de la dificultad, si es leve, moderado o severo, si el puntaje de tal es 5 o más, moderada a severa, se hospitaliza. Si la saturación de oxígeno es menor del 95% al aire mental, se hospitaliza. En menores de 6 meses que tienen rechazo pues, a la vía oral, están vomitando, no tienen tolerancia oral, no pueden lactar, se hospitaliza, ¿no? En los que tienen historia pues, de apnea o cianosis, que eso refiere la madre, ¿no? Deja de respirar o a veces está moradito, se pone los labios. Niño menor de 2 meses, el riesgo es altísimo. Estos pacientes se hospitalizan todos, ¿no? Y una de las complicaciones es la deshidratación. Si el paciente está deshidratado, también se hospitaliza. O si tiene pues, riesgo de base, ¿no? Son cardiópatas, son pacientes que tienen inmunodeficiencias. Siempre acordarse, ¿no? Los criterios críticos de hospitalización, saturación de oxígeno menor de 95, puntaje de tal mayor de 5 y apnea previa. ¿Cuál es el tratamiento? ¿No? Entonces, esto ha cambiado totalmente pues, desde que empezó las revisiones de los manejos, ¿no? El manejo ambulatorio en una bronquiolitis leve. ¿En quiénes da este tipo de manejo? En los que tienen dificultad respiratoria entre 0 y 4, pero tienen una buena tolerancia oral y no tienen factores de riesgo críticos. Esto es importante tener en cuenta, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? ¿No? Hidratación y alimentación. Mantener la lactancia, ¿no? O si es que tiene pues algún tipo de fórmula, ¿no? Fraccionada. Controlar la temperatura, ¿no? Con acetaminofén, 15 miligramos por kilo por dosis, cada 6 horas, en caso de fiebre. Aseo de la vía aérea, limpieza nasal. ¿Con qué se limpia? Con solución salina, ¿no? O la necesidad pues, de hacerlo antes de las comidas. Observación cuidadosa, ¿no? Por parte de los cuidadores, un monitoreo pues, parental. El pilar más importante, ¿no? Es, ustedes en estos casos tienen que educar, ¿no? A los padres. ¿Educar en qué sentido? Sobre los signos de alarma. ¿Cuáles son estos? Tirajes, rechazo al alimento, cianosis, ¿no? En estos casos se recomienda pues, un retorno inmediato a la sala de urgencias, ¿no? Dependiendo de los días de enfermedad, ¿no? Esto es importante, ¿no? Esto tiene que decir a los padres, ¿no? Si usted ve que tiene pues, aumento de la frecuencia respiratoria, usted le da levante polito y ve pues, que tiene dificultad para respirar, o de repente ya no quiere tomarle un alimento, rechaza la leche, o ve que sus labios pues cambian de color, ¿no? Llévelo de frente inmediatamente a urgencias. Y uno tiene que determinar, ¿no? Si el paciente tiene pues el score, ¿no? De tal mayor de 5 o tiene pues hipoxemia, saturación menor de 95 o tienen factores de riesgo severos, ¿no? Estos pacientes entran a manejo hospitalario. ¿Qué le van a aplicar en el tratamiento del manejo hospitalario en caso de crisis moderada severa? Hidratación endovenosa.
¿no? Reponer los líquidos, las pérdidas sensibles, ¿no? Y los líquidos basales más la reposición de acuerdo al aumento del trabajo respiratorio. Monitoreo continuo. Hay que vigilar de cerca la frecuencia respiratoria, la cardíaca, la temperatura y la saturación. Oxigenoterapia escalonada de acuerdo al grado de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿no? La terapia respiratoria y la higiene bronquial solo está indicado en pacientes pues, que tengan hipersecreción evidente o que existan pues, en la radiografía de tórax, ¿no? Que esté documentado con focos atelectásicos, ¿no? Que son tapones de moco, que no se pueden movilizar y ahí uno tiene que hacer terapia respiratoria para movilización de esos tapones. ¿Cuáles son las controversias que, de acuerdo al manejo y a la evidencia que se ha encontrado, ¿no? No está recomendado, dice, pero no tiene pues beneficio demostrado rutinariamente, ¿no? Los corticoides, ¿no? Prednisona, dexametasona. No se ha demostrado beneficio, ¿no? Clínico con su uso rutinario, ni solos ni junto a broncohilatadores. Antibióticos, totalmente contraindicados a menos que haya pues, evidencia clínica, ¿no? De un foco bacteriano. Uso restringido o investigación. Lo que recomiendan ahora las guías es uso de beta-2 agonistas, o sea, el salbutamol. En algunos pacientes pueden provocar pues, mejoría clínica, ¿no? Pero siempre y cuando no mejoren los parámetros globales ni la duración de la hospitalización, ¿no? Está indicado, dice, ¿no? Beta-2 agonistas con microdosificador inhalatorio. Si es que hay una mejoría, se continúa, pero si no existe ninguna mejoría, ¿no? Hay que tener en cuenta que de repente es otro el problema. Su uso en casos de adrenalina nebulizada, su uso rutinario en hospitalización está en investigación. Por el momento, dice, no se recomienda su uso indiscriminado. Entonces, el estándar real actualmente, ¿no? Es el manejo de soporte. ¿Cuál es? Hidratación, oxigenación y desobstrucción nasal. Medidas preventivas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El uso de qué tácticas de prevención podemos nosotros utilizar, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, ya hemos dicho lavado de rigor de manos, ¿no? El bloqueo epidemiológico, ¿no? Hay que fomentar en estos pacientes la lactancia materna exclusiva. El control ambiental, evitar estricto humo de tabaco intradomiciliario. Y aquí viene la terapia actualmente, ¿no? Las inmunizaciones, ¿no? Que es la vacuna, que es el anticuerpo, ¿no? Que está indicado solo pues, en grupos de alto riesgo, prematuros extremos. Y existe un medicamento que es la ribavirina, ¿no? Cuando uno revisa en el estudio Cochrane, ¿no? Que puede provocar pues, una mejoría modesta, ¿no? En los parámetros clínicos y oxigenatorios, ¿no? Puede reducir el tiempo de ventilación mecánica, ¿no? Pero no es recomendado ese para el manejo rutinario en caso de bronquiolitis severa, ¿no? ¿En quiénes se recomienda la Academia Americana de Pediatría? En lactantes con cardiopatía complejas, en displasia broncopulmonar, fibrosis quística, inmunodeficiencias, enfermedades neurológicas o metabólicas, ¿no? Sobre todo en menores de 6 semanas. ¿Y qué es la ribavirina? Es un medicamento pues, antiviral que actúa en varias maneras, ¿no? Va a inhibir la replicación viral, afectando sobre todo la respuesta inmunitaria del huésped. La vacuna, que es el palivizumab, cuando uno lo utiliza, ¿por qué lo utiliza? Porque neutraliza, dice, al virus inicial respiratorio al unirse a la proteína F. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de la composición del virus tenía proteínas de fusión, ¿no? Esta proteína F del virus, ¿no? Lo va a neutralizar esta vacuna y va a evitar pues, su fusión con la membrana celular, ¿no? Entonces, esta es una vacuna, ¿no? Que protege a los bebés de mayor riesgo contra la enfermedad grave, ¿no? Indicado para la prevención, sobre todo, pues, de enfermedades graves, ¿no? Del trabajo respiratorio inferior producido por el virus inicial respiratorio.
¿Qué indicaciones recomienda, no? Sobre todo en niños nacidos menor de 35 semanas, ¿no? O menores de 6 meses de edad, o al inicio de la estación de la infección por virus, que es generalmente en épocas de invierno, ¿no? Niños menores de 2 años de edad que hayan requerido tratamiento para displasia broncopulmonar durante los últimos 6 meses, o niños menores de 2 años de edad con cardiopatía congénita hemodiágicamente significativa. Esta vacuna está indicado pues la dosis de 50 miligramos para lactantes con peso corporal menor de 5 kilos y una dosis única de 100 miligramos para lactantes con peso mayor de 5 kilos, ¿no? Lo que les puedo adelantar es que esta vacuna generalmente está indicado, en Europa lo están poniendo a los recién nacidos, ¿no? Los recién nacidos. ¿Por qué? Porque esta vacuna, el efecto que produce, no es inmediato. Demora pues de 1 a 2 meses en tener efecto. Y generalmente la incidencia de bronquiolitis, ¿no? Generalmente se presenta pues a los 3, 4 meses. Por eso los recién nacidos están recibiendo este tipo de vacunas. También las gestantes están recibiendo este tipo de vacunas del último trimestre, ¿no? Que pueden generar anticuerpos y cosa que el recién nacido no puede tener esa protección los primeros meses, que es la parte crítica, digamos, de estos cuadros, ¿no? ¿Cuáles son, una vez que se hospitalizan, cómo damos el alta a estos pacientes, ¿no? Primero, si tiene una estabilidad clínica, ¿no? O sea, sus funciones vitales están normales para su edad. Si hay ausencia de tirajes o aleteo nasal, si está saturando, pues estable, ¿no? Mayor de 92, respirando el aire ambiental. Si tolera, pues adecuadamente la vía oral, ¿no? Y si tienen, pues, los cuidadores capacitados, ¿no? Sobre todo para poder solucionar en algunos casos cuando presentan una obstrucción nasal, ¿no? Y siempre explicar al alta los signos de alarma para los padres, ¿no? Si tiene una respiración muy rápida, si hay hundimiento de las costillas al respirar, si hay rechazo total al alimento, si hay pues letargia o cianosis, ¿no? Que esos son signos de alarma que uno tiene que explicar a los padres en el momento del alta. ¿Cuáles son las complicaciones, no? Infección severa por virus respiratorio puede estar con infecciones asociadas, ¿no? 41%. Por ejemplo, puede presentar otitis media aguda, la más común, riesgo de neumonía bacteriana secundaria en el 41%. Infecciones asociadas. En el 19% deshidratación, ¿no? Que es secundario pues a la dificultad respiratoria extrema, hay fiebre, intolerancia oral, ¿no? En estos casos a veces pueden requerir sonda nasogástrica o vía endovenosa, ¿no? Cuando el paciente presenta pues crisis del centro respiratorio con un periodo de apnea, especialmente pues en menores de 2 meses o en prematuros. Esto es una señal de que el paciente va a tener una falla respiratoria inminente. La falla mecánica porque puede presentar pues, neumotoras o atelectasias agudas, ¿no? Provocadas por quién, por los tapones de moco espesos, ¿no? Y es importante tener en cuenta que en estos pacientes, ¿no? La mortalidad puede presentarse por broncoespasmo cuando se agota el paciente, ¿no? Se agota de tanto respirar, ¿no? Los músculos se agotan, el centro respiratorio pues, produce apnea, no respira o se deshidrata, ¿no? Y por eso que hay que vigilar pues, la fatiga extrema. El pronóstico es una enfermedad autolimitada pero lenta, ¿no? La tos y la hiperactividad pueden durar semanas. Tener en cuenta que el epitelio bronquiolar se puede pues, regenerar más o menos de 3 a 4 días tras la alta clínica, ¿no? En algunos pacientes la evolución es favorable, mortalidad menor del 1%, ¿no? Pero en la mayoría de los pacientes se resuelven el cuadro agudo en 7 a 15 días. Dentro de las secuelas, ¿no? En pacientes con patología base, ¿no? Existe riesgo de desarrollar pues, un síndrome obstructivo bronquial recurrente, ¿no? Sin embargo, dice, no existe evidencia pues, concluyente de que la bronquiolitis por sí sola, ¿no? Puede causar pues, este cuadro asmático en el futuro. Y aquí tenemos conclusiones, un resumen prácticamente del origen y la propagación de este
virus, ¿no? 33.5 millones de casos globales anuales en menores de 5 años, ¿no? Del virus respiratorio. ¿Cuáles son los factores de riesgo críticos, ¿no? ¿Cuáles son la población vulnerable, los prematuros sobre todo, ¿no? Los que no tienen lactancia materna adecuada, el impacto ambiental, ¿no? 45.4% de reducción en hospitalizaciones, ¿no? Post-aislamiento COVID-19. El desarrollo de la enfermedad, 14.000 hospitalizaciones anuales en el Perú y está con tendencia a la ascendencia, ¿no? La fase de incubación hay que ver de 4 a 6 días, donde puede haber fiebre, congestión, dificultad alimentaria, ¿no? Que puede progresión a las vías inferiores, ¿no? Evaluación y triaje, ¿no? ¿No? Ahí viene las escalas de severidad, ¿no? 2 a 5% de los casos requieren hospitalización y 20% de las hospitalizaciones ingresan a la UCI. Tratamiento, soporte respiratorio gradual, hidratación prioritaria, tasa de mortalidad menor del 0.1%, pues, ¿no? Con manejo clínico adecuado, ¿no? Los criterios de recuperación y de alta, pacientes son estables, ¿no? Tienen importante la capacidad del cuidador, ¿no? Y la regeneración del epitelio, ¿no? Que después que pasen los síntomas, ¿no? 3 a 4 días de la resolución de los síntomas visibles. Igual un resumen de todo, identificación de factores de riesgo, la gravedad y criterios de hospitalización, el virus respiratorio como causa importante, cuáles son los factores que pueden agravar la enfermedad, cuándo buscar atención hospitalaria y cuáles son los pilares básicos de tratamiento. Resumen también igual de naturaleza y causas, diagnóstico y factores de riesgo, perfil, ¿no? Del primer periodo, ¿no? Todos los cuadros, ¿no? Es importante tener en cuenta que el virus respiratorio puede tener otros virus asociados y eso puede agravar su problema, ¿no? Referencias es la guía técnica de bronquiolitis de tratamiento del MINSA de 2024 y el otro es de la Instituto Nacional de Salud del Niño, de la Unidad de Neumología Pediátrica, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo ¿Alguna claro, pregunta? doctor. Todo claro, doctor. Ya, las diapositivas, todos los he compartido en el aula virtual. Ya, pueden ingresar al aula virtual y ahí está ya toda la charla. Ya, en PDF, porque en PPT es muy grueso y no lo puede recibir, ¿no? Por eso le he pasado a PDF para que pueda entrar al aula virtual. Muy bien. Estamos dentro de la hora, 16:30. Buenas tardes. Ya, y nos vemos próximamente en otra actividad charla, ¿ya? Buenas tardes a todos. Gracias, doctor.